Jesús de Nazaret, la vida que cambió la historia, sigue siendo la figura central del cristianismo y uno de los personajes más influyentes de la historia de la humanidad. Nacido en circunstancias humildes en la Judea del siglo I, las enseñanzas de Jesús sobre el amor, el perdón y el reino de Dios desafiaron las normas religiosas y sociales de su tiempo. Su vida, muerte y resurrección se convirtieron en los cimientos de una fe que se extendió por todo el mundo, moldeando civilizaciones, inspirando movimientos y transformando innumerables vidas. Más que una figura histórica, el legado de Jesús sigue resonando, ofreciendo esperanza, redención y un camino hacia la plenitud espiritual. Capítulo 1. El marco histórico y espiritual. El mundo en el que nació Jesús de Nazaret estaba marcado por profundas turbulencias sociales, políticas y espirituales. La Judea del siglo I, una pequeña pero importante provincia del vasto imperio romano, se encontraba en una encrucijada histórica. Gobernada por ocupantes extranjeros, la región era un hervidero de inquietud, expectación y fe profundamente arraigada. Este escenario no solo configuró la vida y el ministerio de Jesús, sino que también definió el profundo impacto que tendría en la historia y en la humanidad. Judea era una provincia bajo dominio romano, un reino antaño independiente, pero ahora reducido a un peón en la partida de ajedrez imperial de Roma. El dominio del imperio era absoluto y se mantenía mediante una combinación de eficiencia administrativa, poderío militar y supresión implacable de la disidencia. Herodes el Grande, el rey cliente designado por Roma, había reinado con mano de hierro dejando tras de sí grandes proyectos arquitectónicos, como el magnífico templo de Jerusalén, pero también un legado de paranoia, crueldad y miedo. Tras la muerte de Herodes, su reino dividido quedó bajo el gobierno de sus hijos, aunque la autoridad última recayó en gobernadores romanos, como Poncio Pilato. El pueblo de Judea vivía bajo una inmensa presión. Los elevados impuestos agotaban los recursos del campesinado, ya de por sí en apuros, mientras que la élite social, muchos de los cuales colaboraban con los romanos, disfrutaba de relativa riqueza y privilegios. La carga fiscal, unida a la indignidad de la dominación extranjera, avivó el resentimiento entre las masas. En este clima, las tensiones se agudizaban y a menudo estallaban en revueltas y levantamientos. Grupos como los celotes se resistieron abiertamente a la ocupación romana, abogando por una rebelión violenta para restaurar la soberanía judía. Mientras tanto, fariseos y saduceos, las principales facciones religiosas, debatían sobre la mejor manera de preservar la identidad y la ley judías frente a la dominación externa y la división interna. En medio de esta agitación, la vida espiritual del pueblo judío siguió siendo un manantial de esperanza e identidad. Los judíos se aferraban firmemente a su pacto con Dios, a las enseñanzas de la Torá y a las profecías de sus textos sagrados. En el centro de estas profecías estaba la esperanza de un Mesías, un Salvador ungido por Dios que liberaría a Israel de la opresión y restauraría el reino de Dios. Esta esperanza mesiánica estaba profundamente arraigada en la psique colectiva, alimentada por siglos de subyugación bajo potencias extranjeras, desde Babilonia hasta Grecia y ahora Roma. El Mesías se imaginaba de diversas maneras, como un descendiente real de David, una figura sacerdotal, o incluso un maestro profético que inauguraría una era de justicia, paz y presencia divina. La anticipación del Mesías dio lugar a un rico tapiz de interpretaciones y debates. Algunos imaginaron un libertador político que derrocaría el dominio romano y establecería un reino terrenal. Otros veían al Mesías como un reformador espiritual que purificaría la nación y la reconciliaría con Dios. Esta expectativa creó un terreno fértil para nuevos movimientos religiosos y líderes carismáticos, algunos de los cuales reivindicaron su condición mesiánica, solo para encontrar fines violentos. En esta atmósfera cargada, llegó Jesús de Nazaret,
cuyo nacimiento vendría a simbolizar el cumplimiento de estas antiguas esperanzas, aunque de un modo que nadie podía prever. La historia del nacimiento de Jesús se narra con sencillez y profundidad en los Evangelios. Según los relatos, Jesús nació en Belén, cumpliendo la profecía de que el Mesías vendría de la ciudad de David. Su madre, María, y su marido, José, eran personas corrientes, humildes, devotas y poco notables para los estándares mundanos. Sin embargo, el nacimiento de su hijo estuvo marcado por signos extraordinarios. La visita del ángel Gabriel, la concepción virginal y el anuncio celestial a los pastores. Los magos, hombres sabios de Oriente, siguieron una estrella para honrar al recién nacido, reconociendo su importancia de una manera que ni siquiera su propio pueblo podía comprender todavía. El significado del nacimiento de Jesús va más allá de los detalles milagrosos y tiene implicaciones más amplias para la historia y la espiritualidad. Nacido en la pobreza y la oscuridad, Jesús entró en un mundo desesperado por la esperanza y la redención. Su llegada no fue anunciada por proclamas reales o desfiles militares, sino por el silencioso asombro de quienes reconocían lo divino en lo mundano. Este contraste entre las expectativas de un Mesías conquistador y la realidad de un niño humilde y vulnerable definiría la vida y la misión de Jesús. En el contexto histórico y espiritual de la Judea del siglo I, el nacimiento de Jesús no fue un mero acontecimiento, sino un punto de inflexión, un momento que redefinió el curso de la historia humana. Su vida y sus enseñanzas desafiarían a los poderes de su tiempo, inspirarían a innumerables generaciones y ofrecerían una visión de un reino que no era de este mundo, sino que estaba arraigado en el amor, la justicia y la reconciliación. El escenario estaba preparado. El mundo esperaba y la vida de Jesús estaba a punto de desarrollarse de un modo que cambiaría para siempre el tejido de la humanidad. Capítulo 2. El nacimiento de un Salvador. La historia del nacimiento de Jesús es uno de los relatos más queridos y profundos de la historia de la humanidad. Es un relato de humildad, divinidad y esperanza, que tiene como telón de fondo una tierra ocupada que anhela ser liberada. La natividad de Jesús, tal y como se narra en los Evangelios de Mateo y Lucas, entrelaza temas de profecía, intervención divina y el profundo contraste entre las expectativas del mundo y la realidad del plan de Dios. Nacido en las circunstancias más humildes, este niño llegaría a ser reconocido como el Salvador, no solo de Israel, sino de toda la humanidad. María y José, los padres terrenales de Jesús, desempeñan un papel central en esta extraordinaria historia. María, una joven de Nazaret, estaba prometida a José, un carpintero de la casa de David. Sus vidas cambiaron para siempre cuando el ángel Gabriel se apareció a María, anunciándole que había sido elegida para dar a luz al Hijo de Dios. El mensaje de Gabriel fue sorprendente. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, y se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la descendencia de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Aunque abrumada, María respondió con fe y humildad: «Soy la sierva del Señor. Que se cumpla la palabra que me has dado». José, al enterarse del embarazo de María, planeó inicialmente poner fin a su compromiso en silencio, pero un ángel se le apareció en sueños, asegurándole la fidelidad de María y la naturaleza divina de su hijo. Obediente a las instrucciones del ángel, José tomó a María por esposa y asumió la inmensa responsabilidad de criar a un niño destinado a una misión única y santa. Las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús estuvieron marcadas por la providencia de Dios. En respuesta a un decreto de César Augusto, que exigía que todos se inscribieran en un censo, José y María viajaron de Nazaret a Belén, la ciudad de David. Este viaje cumplió una profecía del libro de Miqueas. «Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá para mí uno que será gobernante sobre Israel, cuyos orígenes son desde antiguo, desde tiempos remotos». Al llegar a Belén,
María se puso de parto, pero no había sitio para ellos en la posada. Jesús nació en el lugar más sencillo, un establo, y fue acostado en un pesebre, un acto cargado de simbolismo. El pesebre, un comedero para animales, reflejaba la humildad de su nacimiento y prefiguraba su papel como pan de vida, que ofrece sustento a todos los que lo buscan. Esta humilde escena contrastaba fuertemente con las grandes expectativas de un Mesías nacido con esplendor real, encarnando la paradoja del reino de Dios, la grandeza revelada en la mansedumbre y el poder en la vulnerabilidad. Los primeros en recibir la noticia del nacimiento de Jesús fueron los pastores que estaban en los campos cercanos, cuidando sus rebaños por la noche. Un ángel se les apareció, proclamando: «No temáis, os traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador. Es el Mesías, el Señor». Cuando los pastores se apresuraron a ver al recién nacido, se convirtieron en testigos del cumplimiento de la promesa de Dios, representando a los humildes y marginados que Jesús defendería más tarde en su ministerio. Lejos de Belén, los magos, u hombres sabios de Oriente, también discernieron el significado del nacimiento de Jesús. Guiados por una estrella brillante, emprendieron un largo viaje para honrar al niño que reconocían como rey. Sus regalos de oro, incienso y mirra tenían un profundo significado simbólico. El oro para la realeza, el incienso para la divinidad y la mirra para la mortalidad, presagiando el sacrificio que Jesús haría un día. La visita de los magos subrayó el significado universal del nacimiento de Jesús, ya que no venían como judíos, sino como representantes del amplio mundo gentil. La intervención divina siguió protegiendo a Jesús en los vulnerables primeros días de su vida. Al enterarse del nacimiento de un niño profetizado como rey de los judíos, el rey Herodes, un gobernante paranoico y despiadado, percibió una amenaza para su poder. Ordenó la masacre de todos los niños varones de Belén menores de 2 años, un horrible suceso conocido como la masacre de los inocentes. Una vez más, intervino la providencia de Dios. Un ángel se le apareció a José en sueños, advirtiéndole que huyera a Egipto con María y Jesús. Obediente a la orden divina, José puso a salvo a su familia, cumpliendo otra profecía: «De Egipto llamé a mi hijo». Tras la muerte de Herodes, el ángel ordenó a José que regresara a Israel, pero temiendo al sucesor de Herodes, se estableció en Nazaret, una ciudad pequeña y sin pretensiones. Así se cumplió otra profecía: será llamado Nazareno. Así, los primeros años de la vida de Jesús estuvieron marcados por la guía divina y el cumplimiento de antiguas promesas, asegurando su preservación para la misión que tenía por delante. El nacimiento de Jesús es un momento crucial de la historia, no solo por su carácter milagroso, sino también por las profundas verdades que revela. Su nacimiento encarna los temas de la humildad, el amor divino y la subversión de las expectativas mundanas. Nacido no en un palacio sino en un establo, anunciado no por reyes sino por pastores, la llegada de Jesús marcó el comienzo de una nueva era en la que los valores de poder y estatus serían trastornados por un reino fundado en la gracia y la verdad. La historia del nacimiento de Jesús sigue resonando a lo largo de los siglos como testimonio del misterio y la majestuosidad del plan de Dios. Nos recuerda que la grandeza comienza a menudo en los lugares más humildes y que la luz de la esperanza puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Como proclamó el ángel a los pastores: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a aquellos sobre quienes recae su favor». En esta proclamación reside la esencia de la Natividad, el nacimiento de un Salvador que trae paz, alegría y redención a un mundo cansado y expectante. Capítulo 3. Los años ocultos. La vida de Jesucristo, tan meticulosamente relatada en su ministerio, permanece envuelta en el misterio durante sus primeros años, a menudo denominados los años ocultos. Entre su nacimiento milagroso y el comienzo de su ministerio público,
Los evangelios ofrecen pocos detalles sobre la infancia y los años de formación de Jesús. Sin embargo, lo poco que se sabe ofrece una visión profunda del hombre en que se convertiría y de la preparación espiritual que dio forma a su misión de transformar el mundo. Tras regresar de su huida a Egipto, María, José y el niño Jesús se establecieron en la pequeña aldea de Nazaret, en Galilea. Nazaret, un pueblo humilde y oscuro, estaba lejos de los epicentros políticos y religiosos de Jerusalén o de las regiones más ricas del Imperio Romano. Su población, compuesta principalmente por familias obreras, dependía de la agricultura, la carpintería y otros oficios para sobrevivir. En este ambiente modesto y sencillo creció Jesús, aprendiendo los ritmos de la vida cotidiana entre la gente corriente. Los evangelios nos dicen que Jesús creció en un hogar judío devoto. María y José, como judíos observantes, se adhirieron a las tradiciones y leyes de su fe, asegurándose de que Jesús estuviera inmerso en las prácticas espirituales de su pueblo. El Evangelio de Lucas relata que la familia viajó a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, un viaje que realizaban anualmente los fieles a la alianza judía. Estas peregrinaciones no solo cumplían obligaciones religiosas, sino que también conectaban a Jesús con la narrativa más amplia de su herencia, afianzándolo en la historia de la relación de Dios con Israel. La única visión de la infancia de Jesús que ofrecen los evangelios se produce cuando tenía 12 años. Durante una de esas peregrinaciones de Pascua a Jerusalén, se encontró a Jesús en el templo, dialogando con los maestros y asombrándoles con su comprensión y sabiduría. Cuando María y José expresaron su preocupación por encontrarlo allí después de 3 días de búsqueda, Jesús respondió: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que tenía que estar en la casa de mi Padre?» Este momento, a menudo conocido como el hallazgo en el templo, es significativo por prefigurar la misión divina de Jesús y su autoconciencia como Hijo de Dios. Sin embargo, incluso después de este acontecimiento, Jesús regresó con sus padres a Nazaret, donde, como señala Lucas, les fue obediente y crecía en sabiduría y estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Los años ocultos de la vida de Jesús en Nazaret se desarrollaron probablemente en la sencillez de una existencia de clase trabajadora. José, carpintero de oficio, habría enseñado a Jesús las técnicas de su oficio, inculcándole un profundo respeto por el trabajo duro, la paciencia y la creatividad. La carpintería, en el contexto de la Galilea del siglo I, abarcaba no solo el trabajo de la madera, sino también la albañilería y la construcción, y requería ingenio y adaptabilidad. Gracias a estos años de trabajo, Jesús habría adquirido un profundo aprecio por la dignidad del trabajo y las luchas de la gente corriente, una comprensión que más tarde serviría de base a sus enseñanzas sobre la humildad, el servicio y la compasión. Aunque pequeña y relativamente aislada, Nazaret no era ajena al mundo. Situada cerca de las principales rutas comerciales, estaba expuesta ocasionalmente a viajeros y mercaderes, lo que permitía vislumbrar las complejidades culturales y políticas del Imperio Romano. Estas interacciones, aunque fugaces, pueden haber contribuido a que Jesús tomara conciencia de la condición humana en general, enriqueciendo la relevancia universal de su mensaje. Aunque se desconocen los detalles de la formación espiritual de Jesús durante esos años, sus enseñanzas posteriores revelan una profunda intimidad con Dios, un profundo conocimiento de las Escrituras y una claridad moral sin parangón. Es razonable imaginar que sus años ocultos estuvieron marcados por la oración, la reflexión y la inmersión en las Escrituras hebreas. En estos textos sagrados, Jesús habría encontrado la sabiduría de la Torá, la poesía de los Salmos y los llamamientos proféticos a la justicia y la misericordia, temas que serían centrales en su propio ministerio. Los años ocultos sugieren también un período de profunda preparación espiritual. En la quietud y la cotidianidad de la vida diaria, Jesús pudo haber cultivado la fuerza interior y la concentración necesarias para su misión.
Su posterior capacidad para retirarse a lugares tranquilos para orar y su inquebrantable sentido de la determinación probablemente tuvieran su origen en estos años de formación. En el silencio de Nazaret, Jesús no se limitaba a esperar, sino que se preparaba activamente, alineando su voluntad con la del Padre. Los años ocultos encierran un mensaje significativo para la humanidad. Subrayan la santidad de la vida ordinaria. Jesús, el Hijo de Dios, no surgió al mundo como un maestro y sanador plenamente formado. Por el contrario, pasó décadas en una relativa oscuridad, viviendo entre gente que no le habría visto más que como el hijo de un carpintero. Este humilde comienzo es un testimonio de la idea de que la grandeza se forja a menudo en los momentos desapercibidos de la vida. Nos recuerda que lo extraordinario puede surgir de lo ordinario y que la preparación para un impacto profundo a menudo tiene lugar lejos de los focos. Estos años ocultos también revelan el lado humano de Jesús. Aunque era divino, también era plenamente humano y experimentó las mismas alegrías, luchas y crecimiento que cualquier otra persona. Su participación en los ritmos ordinarios de la vida familiar, laboral y comunitaria lo conecta con nosotros de un modo profundamente personal, haciendo que sus enseñanzas y su ejemplo sean accesibles a personas de toda condición. Los años ocultos de la vida de Jesús sirven de puente entre su nacimiento milagroso y la misión transformadora que emprendería de adulto. Son un recordatorio del valor de la paciencia, la preparación y la fidelidad en las estaciones tranquilas de la vida. En esos años, Jesús creció no solo en estatura física, sino también en sabiduría, virtud y una profunda conexión con el Padre, cualidades que definirían su ministerio y su sacrificio final. Cuando Jesús salió por fin de la oscuridad de Nazaret y se sumergió en las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan, llevaba consigo las lecciones, las experiencias y la profundidad espiritual cultivadas durante esos años ocultos. Aunque poco se ha escrito sobre esta época, su significado es inconmensurable, pues fue aquí en la tranquilidad y en lo ordinario donde el Salvador del mundo se preparó para su extraordinaria misión. Capítulo 4. El bautismo y la llamada al ministerio. El bautismo de Jesucristo por Juan el Bautista es uno de los momentos más cruciales de los evangelios y marca el inicio del ministerio público de Jesús. Este profundo acontecimiento señaló su misión divina, afirmó su identidad como Hijo de Dios y preparó el terreno para la obra transformadora que emprendería. Junto con los 40 días posteriores de ayuno y tentación en el desierto, este capítulo de la vida de Jesús refleja la preparación espiritual y las pruebas que definirían su camino. En la época del bautismo de Jesús, Juan el Bautista había obtenido un amplio reconocimiento como profeta y predicador. Juan, conocido por su estilo de vida ascético y sus encendidos llamamientos al arrepentimiento, bautizaba a la gente en el río Jordán como símbolo de limpieza y renovación espiritual. Su mensaje era claro y urgente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La misión de Juan era preparar el camino para el Mesías venidero, un papel predicho en Isaías. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino al Señor. Enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. Cuando Jesús llegó al Jordán para ser bautizado, Juan dudó al principio. Al reconocer la naturaleza divina de Jesús, exclamó: «Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Sin embargo, Jesús insistió diciendo: «Que así sea ahora. Conviene que hagamos esto para cumplir toda justicia». Con este acto, Jesús demostró su humildad y solidaridad con la humanidad, alineándose con las personas a las que había venido a salvar. Cuando Jesús emergió de las aguas, se produjo un momento profundo. Los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma, símbolo de paz y presencia divina.
Al mismo tiempo, una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo a quien amo. En él tengo complacencia». Esta proclamación divina afirmó la identidad de Jesús como Hijo amado de Dios, anunciando públicamente su papel único en la salvación de la humanidad. El descenso del Espíritu Santo también equipó a Jesús para el ministerio que tenía por delante, significando el poder y la guía divinos que le sostendrían a lo largo de su viaje. El bautismo no solo señaló el inicio del ministerio de Jesús, sino que también reveló la naturaleza trinitaria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando en perfecta armonía. Este momento resume la esencia de la misión de Jesús: cumplir el plan de redención de Dios, guiado por el Espíritu y afirmado por el amor del Padre. Inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Este periodo de soledad y privación le sirvió como tiempo de intensa preparación espiritual, poniendo a prueba su determinación y profundizando su conexión con el Padre. El desierto, a menudo asociado con las pruebas y la transformación en las narraciones bíblicas, se convirtió en el escenario en el que Jesús se enfrentó a los retos que le aguardaban. Durante este tiempo, Jesús se enfrentó a 3 tentaciones distintas de Satanás, cada una dirigida a un aspecto diferente de su misión e identidad. La primera tentación fue una necesidad física. Después de ayunar durante 40 días, Jesús tenía hambre, y Satanás le retó a convertir las piedras en pan. Al negarse, Jesús demostró su confianza en el alimento espiritual, citando las Escrituras: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Esta respuesta puso de relieve la primacía del sustento espiritual sobre las necesidades materiales, marcando la pauta de su ministerio centrado en lo eterno más que en lo temporal. La segunda tentación puso a prueba la confianza de Jesús en Dios. Satanás le llevó al pináculo del templo y le instó a arrojarse, citando las Escrituras para sugerir que Dios le protegería. Jesús se negó, diciendo: «No pongas a prueba al Señor tu Dios». Este rechazo puso de relieve la fe inquebrantable de Jesús en el plan de Dios y su negativa a manipular el poder divino en beneficio propio o para dar espectáculo. La tercera tentación fue quizá la más insidiosa. Satanás ofreció a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Aquí Jesús se enfrentó al atractivo del poder y la autoridad terrenales. Su respuesta fue decidida: «Aléjate de mí, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él». Al rechazar esta oferta, Jesús reafirmó su compromiso de servir al reino de Dios en lugar de buscar el dominio mundano. Estas tentaciones no eran meras pruebas personales, sino un microcosmos de los desafíos a los que se enfrentaría Jesús a lo largo de su ministerio. Pusieron a prueba su obediencia, fe y dedicación a su misión divina, afinando su enfoque y preparándole para el camino que tenía por delante. Su victoria sobre estas pruebas simbolizó el triunfo del propósito divino sobre la tentación mundana, estableciendo un ejemplo a seguir para la humanidad. El bautismo y las tentaciones del desierto encapsulan la esencia de la vocación de Jesús. En su bautismo, asumió su papel de Salvador, afirmado públicamente por Dios y fortalecido por el Espíritu. En el desierto, demostró su firmeza, integridad y fortaleza espiritual. Estos acontecimientos, profundamente entrelazados, revelan a un Salvador que es a la vez plenamente divino y plenamente humano. Alguien que comprende las luchas de la humanidad, pero que permanece inquebrantable en su compromiso con la voluntad de Dios. El significado de estos momentos va mucho más allá de su contexto histórico. El bautismo de Jesús nos recuerda la importancia de la humildad, la obediencia y el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Su triunfo sobre la tentación nos sirve de modelo para resistir las distracciones y los engaños
que tratan de desviarnos de nuestro propósito. Juntos, estos acontecimientos nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual, instándonos a buscar la guía de Dios y a mantenernos firmes ante los desafíos de la vida. En las aguas del Jordán y en la soledad del desierto se sentaron las bases del ministerio de Jesús. Estas experiencias cruciales le prepararon para entrar en el mundo con un mensaje de amor, redención y esperanza. Un mensaje que resonaría a lo largo de los siglos, transformando vidas y remodelando la historia. Capítulo 5. El mensaje del reino. En el centro del ministerio de Jesús estaba la proclamación del reino de Dios, un mensaje tan revolucionario como transformador. A través de sus enseñanzas, Jesús reveló la visión de un reino divino que trascendía las estructuras de poder terrenales e invitaba a todos a vivir en armonía con la voluntad de Dios. Sus palabras, pronunciadas en sermones, parábolas e interacciones cotidianas, eran profundamente sencillas y a la vez desafiantes, y abordaban el núcleo mismo de la existencia humana y de la sociedad. El Sermón de la Montaña, recogido en el Evangelio de Mateo, es uno de los discursos más célebres de Jesús y resume la esencia de sus enseñanzas. Desde una colina con vistas al mar de Galilea, Jesús se dirigió a una multitud de seguidores, ofreciéndoles una visión de la vida bajo el gobierno de Dios que ponía patas arriba la sabiduría convencional. Las bienaventuranzas que abren el sermón son una sorprendente declaración de este reino al revés. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Estas afirmaciones desafiaban las normas sociales, elevando a los humildes, los afligidos y los marginados, al tiempo que desafiaban a los poderosos y seguros de sí mismos. El mensaje de Jesús era claro. La verdadera felicidad no reside en la riqueza, el poder o el éxito mundano, sino en un corazón en sintonía con la voluntad de Dios. El sermón continuó con enseñanzas sobre el perdón, la misericordia y el amor que iban más allá de las interpretaciones legalistas de la ley. Jesús llamó a sus seguidores a un nivel más alto, instándoles no solo a abstenerse de represalias, sino a amar activamente a sus enemigos. Habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esta llamada radical al amor y al perdón golpeaba el corazón del conflicto humano, ofreciendo un camino hacia la reconciliación y la paz que desafiaba tanto los instintos personales como las normas sociales. Además de sus sermones, Jesús utilizó a menudo parábolas para ilustrar la naturaleza del reino de Dios. Estos relatos breves y vívidos se basaban en la vida cotidiana, la agricultura, la pesca, la dinámica familiar, para transmitir profundas verdades espirituales. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, redefinió el concepto de amor al prójimo al presentar a un forastero despreciado como el héroe que encarna la compasión. Del mismo modo, la parábola del hijo pródigo pone de relieve la misericordia sin límites de Dios, retratando a un padre que acoge a su hijo descarriado con los brazos abiertos, demostrando un perdón y una gracia sin medida. Las parábolas son a la vez accesibles y provocadoras. Atraían a los oyentes con imágenes familiares, al tiempo que les desafiaban a ver el mundo a través de la lente del reino de Dios. Sin embargo, sus múltiples significados a menudo confundían a quienes se acercaban a ellas con perspectivas rígidas o farisaicas. Como el propio Jesús explicó, aunque ven, no ven, aunque oyen, no oyen, ni entienden. A través de estas historias, Jesús invitaba a su audiencia a reflexionar profundamente, pidiéndoles que examinaran sus propios corazones y alinearan sus vidas con los valores divinos. En el centro del mensaje de Jesús estaba el concepto del amor, amor a Dios
y amor a los demás, como fundamento de toda vida ética y espiritual. Cuando le pidieron que identificara el mandamiento más importante, Jesús respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento, y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo». Esta enseñanza destilaba la complejidad de la ley en un principio sencillo pero profundo que abarcaba todos los aspectos del comportamiento y las relaciones humanas. El reino de Dios, que Jesús proclamó, no era simplemente una esperanza lejana, sino una realidad presente. Enseñó que el reino ya estaba irrumpiendo en el mundo, manifestándose en actos de curación, justicia y misericordia. Al mismo tiempo, era también una esperanza futura, una promesa de restauración y plenitud definitivas. Esta doble naturaleza del reino, ya presente, pero aún no plenamente realizado, invitaba a sus seguidores a vivir con urgencia y paciencia, encarnando la voluntad de Dios en el presente mientras esperaban su triunfo final. Las enseñanzas de Jesús no solo eran espiritualmente profundas, sino también social y políticamente perturbadoras. Su énfasis en el amor, la humildad y el perdón desafiaba directamente las rígidas jerarquías y estructuras de poder de su tiempo. En una sociedad profundamente dividida por la clase, la etnia y la pureza religiosa, el mensaje inclusivo de Jesús fue revolucionario. Cenaba con recaudadores de impuestos y pecadores, curaba a leprosos y gentiles, y acogía en su círculo a mujeres y niños, actos que desafiaban las convenciones sociales e indignaban a la élite religiosa. Las autoridades religiosas, en particular los fariseos y saduceos, consideraban amenazadoras las enseñanzas de Jesús. Al hacer hincapié en el espíritu de la ley por encima de su letra, Jesús denunció la hipocresía de quienes utilizaban las normas religiosas para imponer su poder y control. Sus denuncias de sus prácticas eran agudas e inflexibles. «¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de avaricia y autocomplacencia». Tales reproches le granjearon poderosos enemigos entre la clase dirigente religiosa. También las autoridades romanas veían con recelo el mensaje de Jesús. Aunque el reino de Jesús no era de este mundo, su creciente número de seguidores y las conversaciones sobre un nuevo reinado inquietaban a los encargados de mantener el orden en una provincia inestable. El título de rey de los judíos, utilizado burlonamente por sus acusadores, aludía a las implicaciones políticas de su misión, aunque el propio Jesús evitaba las ambiciones terrenales. A pesar de la resistencia a la que se enfrentó, el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios resonó profundamente en aquellos que estaban cansados, oprimidos y en busca de esperanza. Sus palabras respondían al anhelo universal de justicia, paz y determinación, y ofrecían la visión de un mundo transformado por el amor y la misericordia de Dios. Para muchos, este mensaje no era solo una enseñanza, sino una invitación a una nueva forma de vida. Una vida definida por la gracia, la compasión y la búsqueda de la justicia. La naturaleza revolucionaria del mensaje de Jesús sigue resonando en la historia. Su llamada a amar, perdonar y buscar el reino de Dios trasciende las fronteras culturales y temporales, desafiando a cada generación a vivir según principios más elevados. En sus enseñanzas, Jesús ofreció no solo una visión de lo que podría ser el mundo, sino también un camino para que cada individuo contribuyera a su transformación. A través del Sermón de la Montaña, las parábolas y su propia vida, Jesús reveló el corazón de Dios y la promesa de un reino donde el amor reina supremo. Capítulo 6. Milagros y maravillas. La vida de Jesucristo está marcada por un despliegue de milagros sin parangón, actos que trascendían las leyes naturales y revelaban su autoridad divina. Desde curar a los enfermos hasta calmar las tormentas,
e incluso resucitar a los muertos. Los milagros de Jesús fueron profundas demostraciones tanto de su compasión por la humanidad como de su singular conexión con Dios. Estos prodigios sirvieron como poderosas señales de su identidad como Mesías, inspirando asombro entre sus seguidores al tiempo que intensificaban la oposición de sus críticos. Los milagros de Jesús comenzaron a producirse al principio de su ministerio y pronto se convirtieron en un aspecto definitorio de su obra. Uno de sus primeros milagros registrados, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, ilustra no solo su poder divino, sino también su sensibilidad ante las necesidades humanas. Cuando los anfitriones de la boda se vieron en la embarazosa situación de quedarse sin vino, Jesús intervino a petición de su madre, María. Al convertir el agua ordinaria en vino fino, no solo satisfizo la necesidad inmediata, sino que también reveló una verdad más profunda, que su ministerio traería transformación y abundancia a los que creyeran en él. La curación de los enfermos fue un rasgo distintivo del ministerio de Jesús, y estos actos de compasión tocaron la vida de innumerables personas. Desde los leprosos a los ciegos, desde los paralíticos a los poseídos por demonios, Jesús ofreció restauración a las personas marginadas por la sociedad. Los evangelios relatan cómo una mujer que sufría de hemorragias crónicas desde hacía 12 años fue curada simplemente tocando el borde del manto de Jesús, siendo su fe el catalizador de su curación. Del mismo modo, un ciego de nacimiento recuperó la vista después de que Jesús le ungiera los ojos con barro y le ordenara lavarse en el estanque de Siloé. Estos milagros no eran meras restauraciones físicas, sino que simbolizaban la profunda renovación espiritual que Jesús vino a traer. Uno de los milagros más asombrosos de Jesús fue la alimentación de los 5,000, un momento que demostró su capacidad para alimentar no solo a individuos, sino a multitudes enteras. Con solo 5 panes y 2 peces, Jesús alimentó a una multitud, dejándoles satisfechos con cestas de sobras. Este acto reflejaba la provisión y la abundancia de Dios, recordando al pueblo el maná proporcionado a sus antepasados en el desierto. Pero también señalaba a Jesús mismo como el pan de vida, el único que podía saciar verdaderamente el hambre del alma humana. La naturaleza misma parecía obedecer las órdenes de Jesús, afirmando aún más su autoridad divina. En el mar de Galilea, cuando una repentina tormenta amenazaba con arrasar la barca de los discípulos, Jesús reprendió a los vientos y a las olas, provocando una calma inmediata. Sus discípulos asombrados preguntaron, ¿qué clase de hombre es este? Hasta los vientos y las olas le obedecen. Este milagro no solo reveló el dominio de Jesús sobre la creación, sino que también sirvió como metáfora de su capacidad para traer la paz en medio de las tormentas de la vida. Quizá los milagros más profundos de Jesús fueron los de la resurrección de los muertos. Los evangelios relatan varios casos en los que Jesús devolvió la vida a los que habían fallecido, subrayando en cada acto su poder sobre la propia muerte. Cuando Jairo, un líder de la sinagoga, suplicó a Jesús que curara a su hija moribunda, Jesús respondió resucitando a la niña de entre los muertos, declarando, «Niña, te digo que te levantes». Del mismo modo, Jesús resucitó al hijo de una viuda en la ciudad de Naín, transformando una escena de dolor en una de alegría y esperanza. El más dramático de estos milagros fue la resurrección de Lázaro, un amigo íntimo de Jesús que llevaba muerto 4 días. Al llegar a la tumba, Jesús lloró, compartiendo el dolor de los que lloraban la muerte de Lázaro. Sin embargo, con voz de mando, gritó, «¡Lázaro, sal!». Lázaro salió de la tumba, envuelto en los lienzos funerarios, como testimonio vivo de la autoridad de Jesús sobre la vida y la muerte. Este milagro, sin embargo, también marcó un punto de inflexión, ya que intensificó la hostilidad de los líderes religiosos, que veían la creciente influencia de Jesús como una amenaza a su poder. Aunque estos milagros inspiraron fe y devoción entre muchos, también suscitaron críticas y escepticismo. Las autoridades religiosas, en especial los fariseos,
Acusaban a menudo a Jesús de violar el sábado al realizar curaciones en ese día sagrado, centrándose en interpretaciones legalistas más que en la intención compasiva que había detrás de sus acciones. Cuestionaban la fuente de su poder, e incluso le acusaban de estar aliado con fuerzas demoníacas. A pesar de su oposición, Jesús continuó su misión, utilizando estos signos milagrosos para revelar el corazón de Dios e invitar a la gente a una relación más profunda con lo divino. Los milagros también pusieron a prueba la fe de los más cercanos a Jesús. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua durante otra tormenta, en el mar de Galilea, Pedro salió de la barca para ir a su encuentro. Sin embargo, como el miedo venció a la fe, Pedro empezó a hundirse, pidiendo ayuda a gritos. Jesús le tendió la mano y le salvó, reprendiendo suavemente su duda. «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Momentos como este pusieron de relieve la tensión entre la fragilidad humana y el poder divino que Jesús demostró constantemente. Más allá de su impacto inmediato, los milagros de Jesús tenían un profundo significado espiritual. No eran meras demostraciones de poder, sino signos tangibles de la irrupción del reino de Dios en el mundo. Cada acto de curación, provisión y restauración apuntaba a una verdad más profunda, que el reino de Dios era un reino de compasión, justicia y renovación. Los milagros revelaban a un Dios que cuidaba del cuerpo y del alma, un Dios que entraba en el sufrimiento humano para traer esperanza y transformación. Para las multitudes que presenciaban estos prodigios, los milagros a menudo provocaban asombro y fe, acercándolas al mensaje de Jesús. Para los discípulos, sirvieron como momentos de revelación, fortaleciendo su comprensión de quién era Jesús. Para sus críticos, sin embargo, se convirtieron en una fuente de temor y oposición, ya que los signos desafiaban su autoridad y ponían de manifiesto su ceguera espiritual. El legado de los milagros de Jesús sigue resonando, ofreciendo un recordatorio intemporal del poder y la compasión de Dios. Invitan a los creyentes a confiar en lo divino, a buscar la curación y la renovación, y a reconocer la presencia de Dios en medio de los desafíos de la vida. A través de estos actos, Jesús reveló no solo su identidad como Hijo de Dios, sino también la profunda verdad de que, en Él, lo imposible se hace posible, y los quebrantados se recomponen. Capítulo 7. La creciente oposición. A medida que se desarrollaba el ministerio de Jesús, sus profundas enseñanzas, sus señales milagrosas y su creciente popularidad atrajeron a multitudes hacia Él. Sin embargo, también provocaron una creciente hostilidad por parte de las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. La tensión entre Jesús y estos líderes se intensificó a medida que su mensaje desafiaba su poder, sus tradiciones y su visión del mundo. Lo que comenzó como escepticismo y debate se convirtió en acusaciones, conspiraciones y finalmente traición, culminando en los acontecimientos que condujeron a su arresto. El mensaje de Jesús sobre el reino de Dios, con su énfasis en el amor, la misericordia y la justicia, desafiaba el statu quo mantenido por los fariseos, los saduceos y otros líderes religiosos. Los fariseos, conocidos por su estricto cumplimiento de la ley de Moisés, se enorgullecían de su piedad y autoridad. Las enseñanzas de Jesús a menudo exponían la hipocresía de sus prácticas, centrándose en el corazón de la ley más que en su observancia externa. En una ocasión, los reprendió diciendo: «¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de avaricia y autocomplacencia». Tales declaraciones minaban su credibilidad y provocaban resentimiento, pues percibían a Jesús como una amenaza a su influencia. Los saduceos, que ostentaban un poder significativo en el templo y colaboraban con las autoridades romanas, también consideraron profundamente preocupantes las acciones de Jesús. Su limpieza del templo, volcando las mesas de los cambistas y expulsando a los que vendían sacrificios, era un desafío directo a su autoridad y al sistema económico que controlaban. Declarando:
Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis convirtiendo en una cueva de ladrones. Jesús no solo condenó sus prácticas, sino que desbarató el centro de la vida religiosa y social de Jerusalén. Las acusaciones de blasfemia exacerbaron aún más las tensiones. Las afirmaciones de Jesús sobre su autoridad divina, su perdón de los pecados y sus frecuentes referencias a Dios como su Padre, se consideraban irreverentes e incluso peligrosas. Cuando curó a un paralítico y le dijo, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Los líderes religiosos reaccionaron con indignación, preguntando, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Para ellos, estas declaraciones no solo eran teológicamente provocativas, sino también un desafío a su papel de mediadores entre Dios y el pueblo. La popularidad de Jesús entre la gente común también tenía importantes implicaciones políticas. Las autoridades romanas, recelosas de cualquier movimiento que pudiera incitar a la rebelión, veían con recelo el aumento de sus seguidores. Aunque Jesús distanció explícitamente su misión de las ambiciones políticas terrenales, declarando, «Mi reino no es de este mundo». El entusiasmo de las multitudes por él como posible Mesías, una figura a menudo asociada con la liberación nacional, alarmó tanto a los funcionarios romanos como a los líderes judíos. La entrada triunfal en Jerusalén, donde la multitud le recibió con ramas de palma y gritos de «¡Hosana al Hijo de David!», fue percibida como una peligrosa muestra de fervor mesiánico. Los líderes religiosos, en particular el Sanedrín, el consejo gobernante, comenzaron a conspirar contra Jesús. Su objetivo era claro: eliminarlo antes de que su influencia creciera más allá de su control. Buscaban oportunidades para atraparlo en sus palabras, con la esperanza de desacreditarlo o encontrar motivos para acusarlo de violar la ley. Cuando le preguntaron sobre el pago de impuestos al César, la respuesta de Jesús, «Devolved al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios», evadió su trampa y puso de relieve su sabiduría, dejando a sus oponentes frustrados y enfurecidos. A pesar de la creciente oposición, Jesús se mantuvo firme en su misión. Siguió enseñando abiertamente en los atrios del templo, haciendo milagros y desafiando a las autoridades religiosas. Sin embargo, su creciente número de seguidores y sus denuncias públicas de la hipocresía de éstas no hicieron más que avivar su determinación de silenciarle. Los evangelios describen esta escalada del conflicto como una batalla espiritual, en la que Jesús era plenamente consciente del camino que estaba recorriendo. Los acontecimientos tomaron un cariz más oscuro con la traición de Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús. Las motivaciones de Judas siguen siendo objeto de especulación. Algunos sugieren codicia, otros desilusión política, o quizá un intento equivocado de forzar la mano de Jesús. Sean cuales sean sus razones, las acciones de Judas marcaron un punto de inflexión. Acercándose a los sumos sacerdotes, ofreció traicionar a Jesús por 30 monedas de plata, cumpliendo así una profecía del libro de Zacarías. «Me pagaron 30 monedas de plata, y el Señor me dijo, échalo al alfarero». Cuando Jesús se reunió con sus discípulos para la cena de Pascua, conocida como la Última Cena, el peso de la traición que se avecinaba flotaba pesadamente en el aire. Predijo que uno de ellos le traicionaría, diciendo, «El que haya metido la mano en el cuenco conmigo, ese me traicionará». Cuando Judas preguntó, «¿Seguro que no te refieres a mí, Rabí?», Jesús respondió, «Tú lo has dicho». A pesar de esta presciencia, Jesús extendió su amor y su gracia a Judas, lavándole los pies junto con los demás, y compartiendo el pan y el vino que simbolizaban su inminente sacrificio. Tras la comida, Jesús se retiró al huerto de Getsemaní para orar. En este momento de profunda vulnerabilidad, luchó con el peso de lo que le esperaba, rezando, «Padre mío, si es posible, que se aparte de mí este cáliz, pero no como yo quiero, sino como quieres tú». Mientras oraba, llegó Judas con un destacamento de soldados y funcionarios religiosos. Acercándose a Jesús, Judas lo traicionó con un beso, señal de que lo identificaban los que lo arrestaban.
Jesús, plenamente consciente de la traición, respondió con calma y dignidad, diciendo: «Amigo, haz lo que has venido a hacer». El arresto de Jesús supuso la culminación de la creciente oposición a la que se había enfrentado a lo largo de su ministerio. Fue un momento de traición, no solo por parte de Judas, sino también de los sistemas religiosos y políticos que trataban de suprimir la verdad que él encarnaba. Sin embargo, incluso ante la traición y el sufrimiento inminente, el compromiso inquebrantable de Jesús con su misión reveló la profundidad de su amor y su confianza en el plan de Dios. La creciente oposición a Jesús era tanto humana como espiritual, un reflejo del conflicto más amplio entre la luz y las tinieblas. Sus enseñanzas y acciones amenazaban los sistemas de poder arraigados, poniendo al descubierto el orgullo, la codicia y el miedo que se oponían al reino de Dios. Sin embargo, a medida que se desarrollaban los acontecimientos que condujeron a su arresto, se hizo evidente que incluso esta oposición serviría a un propósito divino, preparando el escenario para el acto supremo de amor y redención. Capítulo 8. La pasión y la crucifixión. La pasión de Jesucristo es el momento decisivo de su vida terrenal, un relato sin parangón de sacrificio, amor y redención. Es una historia de traición y lealtad, sufrimiento y perdón, y un propósito divino que trascendió la comprensión humana. Desde la última cena hasta su arresto, juicio y crucifixión, los acontecimientos de la Semana Santa constituyen la culminación de la misión de Jesús y la piedra angular de la fe cristiana. El camino hacia la cruz comenzó con la última cena, en la que Jesús se reunió con sus discípulos en un aposento alto de Jerusalén para celebrar la Pascua. Esta cena estuvo cargada de significado, ya que Jesús reveló el significado más profundo de su muerte inminente. Tomando el pan, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía». Asimismo tomó la copa, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por vosotros». Con este acto, Jesús instituyó la Eucaristía, transformando la cena pascual en un símbolo sagrado de su sacrificio y en un recuerdo perpetuo de su amor. Después de la cena, Jesús condujo a sus discípulos al huerto de Getsemaní, lugar de oración y reflexión. En la quietud de la noche, se enfrentó a todo el peso de su misión, orando con angustia: «Padre mío, si es posible, que se aparte de mí este cáliz. Pero no como yo quiero, sino como tú quieres». Su sudor, como gotas de sangre, testimoniaba la intensidad de su lucha interior. Sin embargo, incluso en ese momento de vulnerabilidad, Jesús se sometió plenamente a la voluntad del Padre, encarnando el acto supremo de obediencia y confianza. La paz del huerto se rompió con la llegada de soldados y oficiales, encabezados por Judas Iscariote. Traicionado con un beso, Jesús fue arrestado y llevado ante las autoridades religiosas. Los discípulos, abrumados por el miedo, huyeron, dejando a Jesús solo frente a sus acusadores. Su juicio ante el Sanedrín estuvo marcado por falsas acusaciones y un interrogatorio burlón. Cuando le preguntaron si era el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús respondió: «Vosotros lo habéis dicho», una declaración que el Consejo interpretó como blasfemia, sellando su destino. Las autoridades religiosas llevaron a Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato, ya que los judíos carecían de autoridad para llevar a cabo una ejecución. Pilato, escéptico de los cargos contra Jesús, le interrogó en privado, preguntándole: «¿Eres tú el rey de los judíos?». La respuesta de Jesús: «Mi reino no es de este mundo», confundió a Pilato, que no encontró ningún defecto en él. Sin embargo, bajo la presión de la multitud, que gritaba: «¡Crucifícalo!», Pilato entregó a Jesús a regañadientes para que fuera ejecutado, lavándose simbólicamente las manos para eximirse de responsabilidad. Antes de su crucifixión, Jesús sufrió brutales humillaciones a manos de los soldados romanos. Fue azotado, coronado de espinas y escarnecido como rey de los judíos. Debilitado por la prueba, fue obligado a llevar su cruz por las calles de Jerusalén
hasta el Gólgota, el lugar de ejecución. Por el camino, Simón de Cirene se vio obligado a ayudarle. Un conmovedor recordatorio de la carga que Jesús llevaba, no solo por los pecados de la humanidad, sino también por cada individuo. En el Gólgota, Jesús fue clavado en la cruz, con las manos y los pies atravesados por clavos de hierro. Mientras colgaba entre dos criminales, la multitud se mofaba de él, desafiándole a que se salvara si realmente era el Hijo de Dios. Sin embargo, incluso en medio de un sufrimiento inimaginable, la respuesta de Jesús fue de perdón y gracia. Rezó: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». A uno de los criminales que reconoció su inocencia le prometió: «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». La crucifixión de Jesús no fue solo un tormento físico, sino también una agonía espiritual. Mientras el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, Jesús gritaba: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». En ese momento soportó todo el peso de los pecados de la humanidad, experimentando la separación del Padre para que pudiera alcanzarse la reconciliación. Sus últimas palabras, «consumado es», señalan la conclusión de su misión y el cumplimiento del plan redentor de Dios. Con un fuerte grito, entregó su espíritu, y el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando la eliminación de la barrera entre Dios y la humanidad. El impacto de la muerte de Jesús fue inmediato y profundo. Para sus discípulos fue un momento de profunda pérdida y confusión. El que creían que era el Mesías, el que hacía milagros, enseñaba con autoridad y prometía un nuevo reino, había desaparecido. Sus esperanzas parecían aplastadas y se dispersaron asustados. Sin embargo, incluso en esta oscuridad, se estaban plantando semillas de fe, como declaró el centurión que presenció la crucifixión. Ciertamente, este hombre era el Hijo de Dios. Para el mundo, la muerte de Jesús representó el acto supremo de amor y sacrificio. Al ofrecerse como cordero sin mancha, se convirtió en la expiación del pecado, tendiendo un puente entre la humanidad y Dios. Como escribió más tarde el apóstol Pablo: «Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él llegáramos a ser justicia de Dios». Con su muerte, Jesús reconcilió a la creación con el Creador, derrotando el poder del pecado y allanando el camino hacia la vida eterna. La crucifixión también puso de manifiesto el marcado contraste entre la justicia humana y la divina. Mientras que los poderes terrenales trataban de aplastar una amenaza percibida, el plan de Dios convirtió la cruz, un símbolo de vergüenza y muerte, en el instrumento definitivo de redención. Esta paradoja se encuentra en el corazón de la fe cristiana. A través del sufrimiento viene la salvación, y a través de la muerte viene la vida. Los acontecimientos de la Semana Santa, que culminan con la crucifixión, siguen siendo una piedra angular de la historia y la espiritualidad. La muerte sacrificial de Jesús sigue resonando como testimonio del amor sin límites de Dios y del poder transformador de la gracia. Para sus seguidores, es a la vez un reto y un consuelo. El reto de asumir sus propias cruces y seguirle, y el consuelo de la certeza de que, a través de su sufrimiento, se ha abierto el camino hacia la vida eterna. Aunque la cruz parecía marcar el final de la misión de Jesús, en realidad era solo el principio. A la sombra del Gólgota, ya despuntaba una luz que iluminaría el mundo con la esperanza de la resurrección y la promesa de la redención. Capítulo 9. La resurrección y el nacimiento del cristianismo. La resurrección de Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana, un momento que transformó la desesperación en esperanza y el miedo en audacia. Este acontecimiento no solo validó las enseñanzas de Jesús y su identidad como Hijo de Dios, sino que también marcó el inicio de un movimiento que remodelaría la historia. Desde la tumba vacía hasta la Gran Comisión, la resurrección sentó las bases para el nacimiento y la expansión del cristianismo. Los acontecimientos
de la resurrección comenzaron 3 días después de la crucifixión de Jesús, en la mañana siguiente al sábado. Según los evangelios, un grupo de mujeres, entre ellas María Magdalena, fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con especias. Cuando llegaron, se sorprendieron al ver la piedra removida y el sepulcro vacío. Mientras estaban confusas, apareció un ángel y proclamó: «No temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Venid a ver el lugar donde yacía». Este anuncio conmocionó a los discípulos, que seguían escondidos, embargados por el dolor y el miedo. María Magdalena, que permanecía junto al sepulcro, fue la primera en ver a Cristo resucitado. Al principio lo confundió con un jardinero, pero lo reconoció cuando pronunció su nombre, diciendo: «María». Sobrecogida de alegría, corrió a contárselo a los discípulos, convirtiéndose en la primera testigo de la resurrección y ganándose el título de apóstol de los apóstoles. Las apariciones de Jesús resucitado continuaron durante los días y semanas siguientes. Se apareció a 2 discípulos en el camino de Emaús, revelándose mientras partían juntos el pan. Se apareció a los discípulos reunidos en una habitación cerrada, mostrándoles las heridas de sus manos y costado para disipar sus dudas. A Tomás, que había declarado: «Si no veo las marcas de los clavos en sus manos, si no meto mi dedo donde están los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré». Jesús le ofreció la oportunidad de tocar sus heridas, lo que llevó a Tomás a exclamar: «Señor mío y Dios mío». La resurrección no fue una mera vuelta a la vida, sino una transformación. El cuerpo glorificado de Jesús desafió las limitaciones naturales del tiempo y el espacio, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Sin embargo, estaba plenamente presente, comiendo con sus discípulos y hablando con ellos, asegurándoles que no era un fantasma, sino su Señor resucitado. Este acontecimiento tuvo un efecto profundo e inmediato en los seguidores de Jesús. Donde el miedo y la desesperación se habían apoderado de ellos tras la crucifixión, la resurrección les llenó de valor y propósito. Los discípulos, que habían huido y lo habían negado, ahora proclamaban con valentía la buena nueva, incluso ante la persecución. La resurrección transformó a un grupo de individuos atemorizados en una comunidad unificada impulsada por una misión singular: compartir el mensaje de Jesucristo con el mundo. En el centro de esta misión estaba la Gran Comisión, pronunciada por Jesús antes de su ascensión al cielo. Reuniendo a sus discípulos declaró: «Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Este mandato marcó el rumbo de la expansión del cristianismo, que pasó de ser un pequeño movimiento en Judea a convertirse en una fe mundial. La resurrección también sirvió como validación definitiva de la identidad y las enseñanzas de Jesús. Para sus seguidores, confirmó que era realmente el Mesías, el Hijo de Dios que había triunfado sobre el pecado y la muerte. Como escribió más tarde el apóstol Pablo: «Si Cristo no ha resucitado, de nada sirve nuestra predicación, ni tampoco vuestra fe». La resurrección no solo era un signo del poder de Dios, sino también una promesa de vida eterna para todos los que creyeran en Jesús. El nacimiento del cristianismo estuvo marcado por la obediencia de los discípulos a la Gran Comisión. Empoderados por el Espíritu Santo en Pentecostés, comenzaron a predicar con fervor el mensaje de la vida, muerte y resurrección de Jesús. El sermón de Pedro en Pentecostés condujo a la conversión de 3,000 personas, un momento que simbolizó el comienzo de la Iglesia. Los apóstoles viajaron por todas partes, difundiendo el Evangelio por todo el Imperio Romano y más allá, a menudo con un gran coste personal. La resurrección también tuvo profundas implicaciones teológicas. Significó la derrota del pecado y la muerte,
cumpliendo la promesa de redención y reconciliación con Dios. Introdujo el concepto de vida nueva en Cristo, una transformación espiritual que comenzaba con la fe y culminaba en la esperanza de la vida eterna. Los primeros cristianos abrazaron esta verdad, encontrando fuerza y resistencia en el conocimiento de que la muerte había sido vencida. Sin embargo, la expansión del cristianismo no estuvo exenta de dificultades. El mensaje de la resurrección se enfrentó al escepticismo y la hostilidad tanto de las autoridades religiosas como del Estado romano. Los primeros cristianos fueron perseguidos con frecuencia, y su fe se puso a prueba con el encarcelamiento, el exilio e incluso el martirio. Sin embargo, su fe inquebrantable en Cristo resucitado les animó a resistir, y su testimonio no hizo sino fortalecer el movimiento. La resurrección sigue teniendo un significado sin parangón para los cristianos de hoy. Se celebra como la victoria definitiva de la vida sobre la muerte, de la esperanza sobre la desesperación y del amor sobre el pecado. La Pascua, la fiesta que conmemora la resurrección, es el día más alegre y sagrado del calendario cristiano, un momento para reflexionar sobre el poder transformador del amor de Dios. El nacimiento del cristianismo, tras la resurrección, transformó el paisaje espiritual, cultural y moral del mundo. Las enseñanzas de Jesús, transmitidas por sus discípulos y sus sucesores, han inspirado a innumerables personas y comunidades a lo largo de la historia. Desde actos de caridad hasta movimientos por la justicia, el mensaje de Cristo resucitado sigue influyendo en vidas y sociedades, ofreciendo esperanza y propósito en un mundo a menudo atribulado. La resurrección de Jesús no es un mero acontecimiento histórico, sino una realidad viva para los creyentes. Es la piedra angular de la fe, la garantía de las promesas de Dios y el fundamento de la esperanza cristiana. A través de ella, la vida, la muerte y las enseñanzas de Jesús encuentran su cumplimiento definitivo, y la humanidad es invitada a una relación con Dios que trasciende el tiempo y el espacio. La tumba vacía, las apariciones a los discípulos y la gran comisión marcan el comienzo de una historia que continúa desarrollándose, una historia de redención, transformación y el poder perdurable del amor divino. Capítulo 10. El legado de Jesús. El legado de Jesucristo trasciende las fronteras del tiempo, la geografía y la cultura, dejando una huella indeleble en el tejido de la historia humana. Su vida, sus enseñanzas y su sacrificio han moldeado profundamente la filosofía, la ética, el arte y las civilizaciones del mundo, mientras que su mensaje de amor, esperanza y redención sigue inspirando a miles de millones de personas en todo el planeta. Pocas figuras en la historia han tenido un impacto tan transformador y universal. Desde el momento de su resurrección, la influencia de Jesús comenzó a extenderse, remodelando el paisaje espiritual y cultural del mundo antiguo. Sus enseñanzas, centradas en el reino de Dios, el perdón y el poder del amor, desafiaron las normas imperantes en su época e introdujeron un marco moral que guiaría a innumerables generaciones. Los primeros cristianos, impulsados por su fe en Cristo resucitado, difundieron su mensaje con extraordinario celo, estableciendo comunidades que se convertirían en la Iglesia mundial. Una de las contribuciones más duraderas de Jesús es su impacto en la filosofía y la ética. Sus enseñanzas enfatizaron el valor intrínseco de cada individuo, la importancia de la compasión y la necesidad de la humildad, principios que resuenan en todas las culturas y sistemas de creencias. Los filósofos, desde Agustín hasta Kant, se han inspirado en el Sermón de la Montaña de Jesús, sobre todo en su llamamiento a amar a los enemigos y a buscar la justicia. La regla de oro, articulada por Jesús como «Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti», sigue siendo una piedra angular del pensamiento ético que influye en los sistemas jurídicos y los valores sociales de todo el mundo. La revolución moral provocada por las enseñanzas de Jesús también afectó profundamente a las estructuras sociales. El énfasis de los primeros cristianos en el cuidado de los marginados, viudas, huérfanos, pobres y enfermos, sentó las bases de instituciones como hospitales, orfanatos y organizaciones benéficas.
El concepto de derechos humanos, arraigado en la creencia de que todas las personas han sido creadas a imagen de Dios, debe mucho a los principios articulados por Jesús. Su inclusividad radical, ejemplificada en sus interacciones con mujeres, niños, leprosos y samaritanos, desafió prejuicios profundamente arraigados y sigue inspirando movimientos por la igualdad y la justicia. En el arte y la cultura, la figura de Jesús ha sido fuente de inspiración durante milenios. Desde los primeros símbolos cristianos, como el pez y la cruz, hasta los impresionantes mosaicos de las iglesias bizantinas y las obras maestras del Renacimiento, los artistas han tratado de plasmar la belleza y el significado de su vida. Obras como La Última Cena de Leonardo da Vinci, La Piedad de Miguel Ángel y El Mesías de Händel reflejan el profundo impacto de Jesús en las tradiciones artísticas y musicales occidentales. Su vida y su mensaje han inspirado innumerables obras literarias, desde la Divina Comedia de Dante hasta los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, así como modernas interpretaciones cinematográficas y teatrales. Más allá de la cultura occidental, el legado de Jesús también ha influido en las civilizaciones mundiales. El cristianismo, la fe centrada en la vida y las enseñanzas de Jesús, se ha convertido en la mayor religión del mundo, con fieles en todos los continentes. Su expansión ha estado marcada tanto por momentos de profunda transformación como por períodos de conflicto, al interactuar con diversas culturas y sistemas de creencias. En regiones tan variadas como África, América Latina y Asia, el mensaje de Jesús ha arraigado, mezclándose a menudo con las tradiciones locales para crear vibrantes expresiones de fe. Las enseñanzas de Jesús también han tenido un profundo impacto en el liderazgo y la gobernanza. Sus principios de liderazgo de servicio, articulados en afirmaciones como «El mayor entre vosotros debe ser como el más joven, y el que gobierna como el que sirve», han influido en líderes de diversas procedencias. Personajes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela se inspiraron en el ejemplo de Jesús de no violencia, humildad y compromiso inquebrantable con la justicia, aplicando estos principios a movimientos que cambiaron el curso de la historia. El mensaje universal de Jesús, su llamada a amar, perdonar y buscar la reconciliación, sigue siendo tan relevante hoy como hace 2 milenios. En un mundo marcado a menudo por la división, el conflicto y el sufrimiento, sus enseñanzas ofrecen un camino hacia la paz y la unidad. Su afirmación, «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios», resuena profundamente en quienes trabajan por la armonía en las familias, las comunidades y las naciones. El legado de Jesús es también profundamente personal. Para miles de millones de creyentes, su vida representa el máximo ejemplo de abnegación y compasión. Su sacrificio en la cruz se considera el acto definitorio del amor divino, que ofrece redención y esperanza a todos los que la buscan. La resurrección, piedra angular de la fe cristiana, sigue inspirando confianza en el triunfo del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte y del amor sobre el odio. El poder duradero del legado de Jesús reside en su capacidad para trascender las fronteras culturales y temporales. Aunque arraigado en el contexto histórico de la Judea del siglo I, su mensaje habla de experiencias humanas universales: el amor, el sufrimiento, la esperanza y la búsqueda de sentido. Sus enseñanzas desafían a las personas a vivir con integridad, humildad y generosidad, ofreciendo una visión de la vida que prioriza las relaciones sobre las posesiones, el servicio sobre el poder y el perdón sobre la venganza. El impacto de Jesús se extiende más allá de la esfera religiosa, a las vidas de quienes no se identifican como cristianos. Su énfasis en el amor, la humildad y la compasión ha encontrado eco entre personas de todos los credos y de ninguno. En un mundo cada vez más interconectado y diverso, su llamada a amarse los unos a los otros, como a uno mismo, proporciona un marco intemporal para la coexistencia y el respeto mutuo. A medida que avanza la historia, la vida y las enseñanzas de Jesús siguen siendo fuente de inspiración y guía. Su influencia impregna la filosofía, el arte, la ética
y las estructuras sociales, configurando la forma en que la humanidad se entiende a sí misma y su lugar en el mundo. Para quienes tratan de seguir su ejemplo, su legado es una realidad viva, una llamada a encarnar los valores que él defendió y a participar en la actual obra de redención y reconciliación. En definitiva, el legado de Jesús no se limita al pasado, sino que es una fuerza dinámica que sigue configurando el presente y el futuro. Su mensaje de amor, esperanza y redención invita a todas las generaciones a comprometerse con las profundas verdades que él encarnó, ya sea a través de actos de servicio, obras de arte o momentos de tranquila reflexión. La vida de Jesús ofrece un camino hacia una comprensión más profunda de lo que significa ser plenamente humano y estar plenamente vivo a la luz de la gracia de Dios. Personal, es un recordatorio de que el verdadero liderazgo se basa en la integridad y el desinterés. En una época en la que la confianza en las instituciones y los líderes es a menudo escasa, su ejemplo ofrece un modelo para restaurar la fe a través de la gobernanza ética y el cuidado genuino de los demás. El mensaje fundamental de Marcus es el de la capacitación a través del autodominio. Creía que dominándose a uno mismo, pensamientos, emociones y acciones, se podía superar las circunstancias externas y encontrar paz, claridad y sentido. Sus escritos nos animan a tomar las riendas de nuestras vidas, a actuar con valentía y determinación y a luchar por la excelencia, no por el reconocimiento, sino por el valor inherente de vivir bien. El alma se tiñe del color de sus pensamientos, escribió, subrayando que nuestro mundo interior da forma a nuestra realidad exterior. En un mundo lleno de ruido, distracciones e incertidumbre, las enseñanzas de Marco Aurelio nos recuerdan que debemos volver a lo esencial. La calidad de nuestro carácter, la fuerza de nuestros principios y el impacto que tenemos en quienes nos rodean. Su vida y su filosofía son un testimonio de la idea de que la grandeza no se mide por el poder o los logros, sino por la integridad y la sabiduría con la que uno afronta los retos de la vida. Al reflexionar sobre el legado de Marco Aurelio, encontramos no solo a un gobernante y filósofo, sino también a un guía y mentor cuya sabiduría trasciende el tiempo. Su capacidad para mantenerse firme ante la adversidad, para liderar con compasión y humildad, y para centrarse en lo que realmente importa, ofrece un ejemplo intemporal de cómo vivir una vida con sentido e integridad. En sus propias palabras, mira bien dentro de ti. Hay una fuente de fuerza que siempre brotará si siempre buscas. El mensaje perdurable de Marcus es claro. El camino hacia la plenitud no está en las búsquedas externas, sino en el dominio de uno mismo y en el cultivo de una vida virtuosa.